¡Fuego! Durante 4 años, entre 1914 y 1918, Europa parecía abocada a la autodestrucción. En 1914, los alemanes atacaron. La guerra se extendió, como si fuera la parca con su guadaña, por todo el planeta. Pero principalmente en Rusia, Bélgica, Italia, Francia, Oriente Próximo y los Balcanes. La Primera Guerra Mundial fue una masacre de la humanidad, un crimen monstruoso. Murieron unos 10 millones de soldados. Solo en Francia murieron más de un cuarto de los hombres de entre 20 y 30 años. En 1915, un soldado anónimo se atreve a grabar a una brigada de sepultureros en acción. En 1916, un superviviente de la batalla de Verdún escribe: «Han muerto hasta los sentimientos». Las viudas, los huérfanos y las madres desconsoladas se cuentan por millones. Pero el 11 de noviembre de 1918, a la señora Díaz, en Bourget, Francia, le llega la noticia del alto el fuego. Se ha firmado un armisticio. El cabo Pierre Sellier es el primero en anunciar el fin de las hostilidades con un toque de corneta. Llevan 1562 días esperando este momento. Cavan una tumba improvisada para el último proyectil de artillería de la guerra. Se han disparado 1.000 millones de proyectiles. La Primera Guerra Mundial tuvo un coste total equivalente a 6 billones de dólares. El 11 de noviembre de 1918, estos hombres y mujeres sueñan con otro mundo más justo, en el que sus hijos puedan vivir felices. Una de las mejores mentes del siglo XX, el escritor austríaco Stefan Zweig, escribe: «La guerra había terminado, pero no era así, solo que no lo sabíamos». Apocalipsis, la guerra interminable, 1918-1926. Primera parte, venganza. Los soldados del Imperio Británico, Estados Unidos, Francia y sus colonias, Bélgica, Italia, Portugal, Serbia, Rumanía, Rusia y otros muchos países han derrotado al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano precursor de Turquía. Se acabó la guerra. Las multitudes enloquecen cuando sus líderes proclaman que ha ganado el bando de los buenos. El novelista Albert Simonand es testigo del júbilo en las calles. Y escribe: «Entre la muchedumbre, trabajadoras de fábricas y mujeres distinguidas se agarraban del brazo, y todos se deshacían en abrazos y se besaban en los labios». Todo el mundo cree que es el fin de lo que denominan la guerra para terminar con todas las guerras. El soldado Louis Bactas escribe: «Era libre. Por fin había huido de las garras del militarismo, por el que había desarrollado un odio que les inculcaré a mis hijos, a mis amigos y a mi familia. Les diré que las palabras patria, gloria y honor militar son unas de tantas que pretenden ocultar el hecho de que la guerra es horriblemente atroz, desagradable y cruel.
¿Qué grandes imperios sobrevivirán? La guerra que tantas vidas ha segado también ha avivado el deseo de independencia. Desde 1916, el Imperio Británico se ha visto sacudido por ataques en Irlanda, que aún forma parte del Reino Unido. Los ingleses obligan a los rebeldes irlandeses a desfilar por las calles junto a la bandera británica. Los imperios derrotados se vienen abajo. El imperio austrohúngaro y sus pueblos ansían la independencia. Checos, eslovacos, croatas, eslovenos, todos quieren su propio estado y cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Su presidente, Woodrow Wilson, ha ganado la guerra y ahora quiere la paz. Promete la independencia nacional proclamando el derecho de autodeterminación de los pueblos. Wilson quiere darle a todo el mundo el derecho a elegir su nación, sus fronteras y su gobierno. Los imperios se desmoronan. El pueblo se subleva y los reyes huyen. Carlos I, el último emperador de Austria-Hungría, y la hermosa princesa Zita renuncian a sus palacios por un exilio mucho menos glorioso. En Turquía, el sultán Mehmed VI se rinde a la disolución del Imperio Otomano y de sus ruinas emerge el mundo árabe. Quienes han resistido vuelven a casa como héroes. En Bélgica, el rey soldado Alberto I e Isabel, nacida en Alemania, pero cuya labor en la guerra le valió el título de la reina enfermera, son aclamados por sus súbditos. El rey Alberto implanta el sufragio universal masculino. El 11 de noviembre de 1918, los belgas se muestran eufóricos tras 4 años de ocupación. Les rinden homenaje a sus liberadores, los canadienses, los grandes vencedores de la ofensiva de los 100 días, la última batalla de la guerra que sumó otros 2 millones de heridos y muertos a la masacre. La guerra parece acabarse de repente. En Flandes, unos escoceses descubren un tren alemán con miles de granadas de mango. En el norte de Francia, los alemanes se han retirado dejando un panorama desolador. Han destruido las fábricas y su maquinaria de forma sistemática. La vida vuelve a surgir tras el armisticio. Es una fecha para recordar. Las 11 de la mañana del 11 de noviembre, la 11ª hora del 11º día del 11º mes. Pero, ¿qué es un armisticio? No es la paz. Solo la suspensión de las hostilidades mientras se negocia un tratado, cosa que promete ser difícil. El novelista Henri Fauconnier le escribe a su prometida: «Me temo que estamos igual de listos para la paz que para la guerra. Estamos entrando en la etapa más crítica. Por suerte somos los vencedores». Pero, ¿se sienten derrotados los alemanes en realidad? Deben evacuar Bélgica y el norte de Francia, zonas que llevan ocupando desde 1914. Se retiran hasta la orilla izquierda del Rin, abandonando incluso Alsacia-Lorena. Unos días después, el movimiento de extrema derecha l'Action Française organiza una manifestación simbólica en la Plaza de la Concordia de París. Unos soldados que lucharon en las trincheras esparcen tierra de Alsacia para celebrar su vuelta a Francia. En 1870, Francia había perdido Alsacia, junto con parte de Lorena,
tras una guerra desastrosa con el Imperio alemán. En Alsacia, de nuevo francesa, veteranos derrotados hace 50 años demuestran su lealtad a Francia. Y los colegiales, ataviados con el traje tradicional, besan la bandera junto a sus madres. Pero no todo el mundo se muestra tan entusiasmado con el regreso de los franceses. El gobierno alemán protegió a los católicos mejor que la República Francesa anticlerical. Y muchos alsacianos valoraron la eficiencia y el orden alemanes durante el último medio siglo. Pero nadie les pide su opinión. El presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, es de Lorena. Cuando hacia finales de 1914 el número de muertos había superado toda cifra conocida por Francia, Poincaré debería haber hecho lo que estuviera en su mano para detener la que sería la mayor carnicería de la historia. Pero todos los intentos de paz fracasaron porque Alemania no renunciaba a Alsacia-Lorena. Los alemanes vuelven a su país de forma ordenada y con una sonrisa. Pero se encontrarán una Alemania patas arriba. El Kaiser Guillermo II, que le declaró la guerra a Francia en 1914, acaba de abdicar y se ha exiliado en los Países Bajos. Su partida es una de las condiciones del armisticio que resulta tan humillante para Alemania. Al volver a sus ciudades y pueblos, los soldados alemanes son recibidos por multitudes que los ovacionan. No sienten que hayan perdido la guerra. Para ellos, el armisticio es una puñalada trapera. Un rencor que el cabo Adolf Hitler explotará de forma magistral. Los soldados se sienten traicionados por los políticos que asumieron el poder y proclamaron la República Alemana, como hizo el socialista Philipp Seidemann. Trabajadores y soldados, la monarquía, tan antigua y podrida, es cosa del pasado. ¡Viva la República Alemana! La revolucionaria marxista alemana Rosa Luxemburg proclama: la sociedad burguesa se hace llamar orden, paz y Estado de Derecho, pero tiene las manos manchadas de sangre. Es una deshonra. La Revolución Rusa conservó el honor del socialismo internacional. En Rusia, Lenin y los bolcheviques han asumido el poder y han iniciado el Terror Rojo en una sangrienta guerra civil para eliminar a los anticomunistas. En sus vídeos propagandísticos, los bolcheviques muestran a prisioneros, entre ellos soldados ingleses, franceses y estadounidenses, que habían venido a Rusia a luchar del lado de las fuerzas anticomunistas. Lenin denuncia esta intervención extranjera en una grabación poco conocida. Los capitalistas están librando una guerra contra los soviéticos. Pretenden restaurar el poder del zar, los terratenientes y los capitalistas. Pero no lo permitiremos. El llamamiento de Lenin incita a toda una generación en Rusia y Europa. En Hungría, la revolución también va tomando impulso. Unos comunistas ultraviolentos, los Lenin-Fiúk o chicos de Lenin, serán responsables de casi 1000 muertes en cuestión de semanas.
fundados y organizados por los rusos, tienen instrucciones de hacer picadillo a los contrarrevolucionarios y ahogarlos en su propia sangre antes de que trunquen la revolución. Una intervención de los aliados pondrá fin a su locura asesina y a sus vidas. A finales de 1918, Europa Central se encuentra al rojo vivo. Después de Rusia y Hungría, Alemania. Los comunistas inician sus ataques. Se hacen llamar la Liga Espartaquista por los esclavos rebeldes de la antigua Roma. En el otro bando se encuentran los Freikorps, grupos paramilitares de voluntarios reclutados del ejército que acaban con la revuelta comunista y ejecutan a sus líderes, incluida Rosa Luxemburg. Algunas familias alemanas sienten nostalgia por la guerra, pero la mayoría quiere volver a la paz y a la prosperidad. Pero, ¿qué destino les aguarda a sus hijos 20 años después en la batalla de Stalingrado, en las nieves de Rusia? ¿Qué destino le aguarda a esta familia judía? El 1 de diciembre de 1918, las fuerzas aliadas, según lo dispuesto en el acuerdo de armisticio, entran en Alemania para ocupar toda la región en torno al Rin. El Rin es una frontera natural, el valle de todas las invasiones, símbolo del enfrentamiento entre Francia y Alemania. Muchos alemanes reciben a las tropas francesas con una sensación de alivio. Cualquier cosa es mejor que el caos. Pero rápidamente resurgen el resentimiento y la hostilidad. Entre estos niños alemanes se encuentra el futuro director de cine Max Ophüls. En sus memorias recuerda sus sensaciones y sus lágrimas al ver la crueldad y brutalidad de los soldados franceses. A algunos soldados africanos se les acusa de violación. En 1940, los alemanes se vengarán cruelmente de los prisioneros de guerra de las colonias francesas y Hitler esterilizará a los hijos nacidos de parejas de distinta raza. En la ocupación aliada de 1918, los alemanes también le tienen aversión al ejército británico, incluidos los canadienses, que solo quieren volver a casa. Durante los años de la guerra, en los canadienses se ha despertado un profundo sentimiento nacional en contra del Imperio Británico, al que aún pertenecen. La opinión sobre los 100.000 estadounidenses apostados a orillas del Rin es bastante distinta. Las tropas del tío Sam son mucho más populares. Uno de ellos escribe: «Hemos luchado contra los cabezas cuadradas, como nosotros los llamábamos. Pero no habían invadido Estados Unidos ni asediado Nueva York. No teníamos deseos de venganza. Lo único que queríamos era la paz, y muchos de nosotros éramos de ascendencia alemana». Con las Navidades de 1918 a la vuelta de la esquina, se anuncia un suceso histórico. La llegada del primer presidente de Estados Unidos que sale de América, Woodrow Wilson, al que aquí vemos junto a Franklin D. Roosevelt, el por entonces subsecretario de la Marina y futuro presidente. Wilson ha venido para la conferencia de paz. Llega a París el 14 de diciembre de 1918 junto a su esposa Edith, tataranieta de la princesa nativa americana Pocahontas. París le da una bienvenida triunfal y Wilson declara: «Os construiremos un mundo bueno y próspero en el que todas las naciones disfruten el legado de libertad cuyo alto coste han pagado Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia».
El futuro líder comunista Marcel Cassin escribe en su periódico L'Humanité: Wilson conecta profundamente con el proletariado. Es el único político que ha descubierto el lenguaje de la buena voluntad y la justicia. Wilson, abogado y ex-rector de la Universidad de Princeton, fue elegido en 1912 como demócrata y reelegido en 1916 gracias al eslogan «Nos libró de la guerra». Pero semanas después de comenzar su segundo mandato, decide enviar fuerzas estadounidenses al conflicto. Para enero de 1918, Wilson ha esbozado un plan de 14 puntos para negociar la paz. Establece la necesidad de un amplio programa de liberalismo económico y político y la creación de una asamblea de naciones para evitar futuras guerras. En París se enfrentará a otra leyenda de la política, el primer ministro francés Georges Clemenceau. Tras llegar al poder durante la peor etapa de la guerra, Clemenceau lideró el conflicto con mano de hierro. Apodado El Tigre, solo quiere una cosa: humillar a Alemania y hacer que el país pague una compensación por la devastación infligida en Francia. Los británicos y los estadounidenses temen que ello suponga la ruina financiera para las potencias derrotadas y las empuje hacia el extremismo, el bolchevismo y la guerra civil, como en Rusia. El 3 de enero de 1919, después de pasar las vacaciones con el rey de Inglaterra, Woodrow Wilson viaja a Roma para visitar al rey de Italia, Víctor Manuel III. El objetivo de la gira europea de Wilson es recabar apoyos para su doctrina, su programa para la paz mundial. Sobre todo, quiere reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos. Wilson está encantado con el entusiasmo de los italianos, pero en realidad no aplauden su programa, sino la victoria de los aliados. Los movimientos nacionalistas temen que el derecho a la autodeterminación de Wilson lleve a la pérdida de territorios. Uno de sus militantes más acérrimos es el periodista Benito Mussolini. El futuro dictador llama a Wilson bandido de la plutocracia internacional. Wilson vuelve a París el 18 de enero de 1919 para la conferencia de paz que pondrá fin formalmente a la Primera Guerra Mundial. Fundará un nuevo orden europeo y establecerá nuevas normas internacionales. Aunque hay representados 27 países, solo cuentan Wilson y los demás vencedores de la guerra, los 4 grandes de la época. El francés Clemenceau, que rehúye las cámaras, el británico Lloyd George, que las busca, al igual que el italiano Orlando. Durante 6 meses debatirán los términos de los tratados impuestos a los derrotados, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, a los cuales no se ha invitado a la mesa negociadora. Pero los alemanes confían en Wilson. Su doctrina les parece moderada y debería permitirles conservar su territorio. Los alemanes le temen sobre todo a Clemenceau. Está obsesionado con la seguridad de sus fronteras con su vecino alemán, más poblado y productivo. Tras 6 meses de negociación, se convoca a los representantes de todos los países que lucharon en la guerra en el Palacio de Versalles. ...28 de junio de 1919... No se trata de una fecha al azar, es un funesto aniversario.
Exactamente 5 años antes, el 28 de junio de 1914, el príncipe heredero austríaco fue asesinado en Sarajevo. Aquel fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. El escenario tiene un carácter simbólico, y no solo para los franceses. Fue aquí donde en 1871 se proclamó el Imperio Alemán tras la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana. Y el mundo fue testigo del afloramiento del poder de Alemania. El deseo de venganza explica también la decisión de Clemenceau de ordenar que se dispongan 4 gueules cassées, o caras mutiladas, a la entrada cuando lleguen los delegados alemanes. Los alemanes aparecen a las 3 en punto. Les conceden solo unos minutos para firmar. El tratado se coloca sobre esta mesa en el centro de la Galería de los Espejos. El ejército alemán se limitará a 100.000 hombres y se quedará sin apoyo aéreo ni artillería pesada. Alemania perderá sus colonias y su flota naval se verá reducida. Pero lo más importante es que deberá pagar una compensación descomunal para la época, el equivalente a 600.000 millones de dólares. Alemania pierde el 10% de su territorio. Para contenerla por el este, los aliados quieren resucitar Polonia, dividida en el siglo XVIII, y darle acceso al mar Báltico, dividiendo así a Alemania en dos. Un movimiento absurdo y peligroso que hará imposible una paz duradera. Son las 3:15. Se acaba de firmar el Tratado de Versalles. Los 4 grandes van a saludar ahora a la prensa internacional. Hace solo unas semanas, Wilson advirtió: nuestro mayor error sería darle a Alemania un motivo de peso para querer vengarse algún día. Unas exigencias excesivas desenterrarían el hacha de guerra. Pero Clemenceau no está de acuerdo. Seguro de sí mismo declara: Alemania nos las pagará, aunque está agotado. Y añade: librar la guerra fue más fácil que lograr la paz. La realidad es que la magnitud del desastre provocó conmoción. Una de las grandes mentes de la época, Paul Valéry, escribe en 1919: ahora las civilizaciones sabemos que somos mortales. Habíamos oído hablar de muchos desaparecidos, de imperios destruidos junto con todos sus hombres y sus máquinas, pero esos desastres no nos incumbían, y ahora vemos que el abismo de la historia es lo suficientemente profundo como para que quepamos todos en él. Somos conscientes de que una civilización es tan frágil como la vida humana. ...14 de julio de 1919... Este año el Día de la Bastilla es una celebración de la victoria, pero también de la enorme humillación de Alemania en el Tratado de Versalles. Es una celebración agridulce para las viudas de Francia. A muchos supervivientes les cuesta pasar página. En una carta censurada por las autoridades postales del ejército, un soldado escribe: no se puede celebrar nada cuando han muerto millones de personas. Pero solo 6 meses después de la guerra, Clemenceau ordena la organización de un gran desfile por los campos elíseos de todos los ejércitos que lucharon durante 4 largos años. Para cubrir el acontecimiento, la revista estadounidense líder de la época, Outlook, envía a su mejor periodista, Elmer Baldwin. Y él escribe: las amplias aceras están abarrotadas. Hay gente en escaleras, balcones y tejados. Cuando se dispara un cañón, su eco se pierde entre la ovación de miles de personas.
Aquí vienen Joffre, vencedor de la batalla del Marne, Foch, comandante general de las fuerzas aliadas, y el líder de las tropas estadounidenses, Pershing, con un profundo semblante militar. Entre la multitud alguien grita «¡Sonreíd!» y los belgas sonríen. Están más relajados, pero los británicos reciben los mayores aplausos, sobre todo los escoceses. Y la gente grita al ver a los japoneses, los griegos, los polacos, los bronceados portugueses y los nerviosos serbios. Pero, ¿y los rusos? No los bolcheviques, sino los aliados que sacrificaron a 2 millones de hombres para que este día fuera posible. Y aquí llega Pétain con su caballo blanco. No me imaginaba al héroe de Verdún tan joven. Un prestigioso periodista, Robert Leflers, escribe en el diario Le Figaro: todos esos uniformes, los de todos los países, se tiñeron del mismo color, el de la sangre. Los mutilados cuyos brazos y piernas se quedaron por el camino cojean hacia la gloria. Tras esta procesión que ensalza a los vencedores, ¿qué ha sido de los auténticos perdedores? Los 8 millones de heridos de todos los países en guerra que han perdido extremidades, que han sido gaseados, que han sufrido traumas, que se han quedado ciegos. ¿Y qué hay de los hombres a los que los proyectiles les destruyeron dientes, nariz y ojos? Una enfermera de la Cruz Roja Suiza, Henriette Remy, recuerda: en mi vida había visto tal atrocidad. Había unos 20 monstruos rodeados de un hedor repugnante. Hombres que ya no tenían nada de humanos, con un desastre desfigurado por rostro. Henri Remy está presente cuando uno de esos hombres heridos se encuentra con su hijo pequeño, que grita horrorizado al verlo. Llora y dice: soy un adefesio. Pasar de ser un hombre a esto, un horror para mi hijo, una carga para mi mujer, una deshonra para la humanidad. Dejadme morir. Y se acaba suicidando. Y este hombre, que se casó en 1914, el día antes de irse a la guerra, escribe: la imagen reflejada en el espejo me aterra. Grito de la desesperación, pero con un agujero en lugar de boca, y de él solo salen los gruñidos de una bestia salvaje. La guerra solo nos dejó cementerios y ruinas, escribe Marcel Capy, una de las mujeres que durante 4 años había sustituido a los hombres que trabajaban en las fábricas de munición. Las mujeres francesas exigen en vano su derecho a votar, ya concedido a las británicas. Y no solo eso, sino que las despiden de las fábricas para que los soldados que vuelven ocupen su puesto. Al menos imploran que vuelva la paz para quedarse. Marcel Capy, ahora pacifista entregada, escribe: los denominados tratados de paz son en realidad fuentes de conflicto. Inspirados por la venganza, convierten la injusticia en doctrina y han sumido a Europa en el caos. El Tratado de Versalles es absurdo. El Tratado de Versalles será la base de los discursos vengativos de Hitler, grabados aquí por primera vez en 1919 en una manifestación de extrema derecha.
No es más que un informante antibolchevique del ejército, pero sabe cómo sacarle partido a este tratado de paz con tantos defectos. Y escribe: lo de Versalles fue una deshonra, y esta paz dictada supone un auténtico expolio para nuestro pueblo. Francia, enemigo mortal de nuestro pueblo, nos está reprimiendo sin piedad. Hitler mira a su alrededor y no ve más que miseria. Y declara que la vergüenza y la rabia que sienten 60 millones de alemanes se convierta en un torrente de fuego. El Tratado de Versalles exige que los alemanes entreguen sus armas, a cambio de las cuales reciben una compensación. Ven cómo sus aviones y artillería son destruidos por orden de los aliados. Los líderes militares alemanes comparten esta sensación de humillación. Ahora dirigen un ejército reducido que transformarán en una fuerza de combate de élite para vengarse de Francia e Inglaterra. Fracasarán en sus intentos de hacerse con el poder, pero presionarán a sucesivos gobiernos hasta encontrar en Hitler al hombre ideal para su plan. En 1919, la esvástica empieza a aparecer en los cascos. Uno de estos oficiales, Ernst Junger, escribe: la guerra no es el final, sino el principio de la violencia. El teniente Friedrich Wilhelm Heinz declara: cuando nos dijeron que la guerra había acabado nos reímos, porque nosotros somos la guerra. Su llama sigue ardiendo en nuestro interior. La sociedad respetable de Alemania apoya al ejército y apoyará a Hitler. Los empresarios que fabricaron miles de ametralladoras y millones de uniformes componen una nueva élite adinerada. Los berlineses inventan una palabra para ellos: Rafke, aquellos que no hacen más que amasar riqueza. Viven rodeados de una extrema pobreza. Y son el colmo del escepticismo. En Francia, las trincheras están vacías y los pájaros vuelven a cantar. Pero 2 años después, los ejércitos aliados siguen luchando por desmovilizar a 9 millones de hombres. La censura del correo militar continúa hasta que todos los hombres hayan vuelto a la vida civil. Una carta interceptada a uno de estos hombres olvidados dice: ¿por qué no nos dejan irnos? No podemos más. Ahora que la guerra se ha acabado, dejad que quienes os hemos salvado volvamos con nuestras familias. Y las mujeres se reunirán con sus maridos, como la cantante más famosa de la época, Miss Tanguet. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. 5 millones de soldados franceses desmovilizados tienen derecho a un atuendo de civil, pero las provisiones escasean. Los intentos de teñir los uniformes se consideran ridículos, así que a cada hombre se le pagan unos $50. Muchos son granjeros que regresan a sus campos. Pero a los trabajadores de fábricas de todos los países les cuesta más encontrar trabajo.
A las mujeres las han echado de los trabajos que tenían en tiempos de guerra, pero la producción de armas también se ha visto reducida. Los empresarios no pueden transformar sus negocios de la noche a la mañana. A quienes más difícil les resulta la desmovilización es a los australianos y neozelandeses, conocidos como ANZAC. Están asentados en sucios campamentos de tránsito. Estos soldados de continentes lejanos y sus oficiales desencantados no tienen otra cosa que matar más que tiempo. Montan extraños espectáculos como este número sobre la muerte. Tras evitarla en las trincheras, ahora la muerte los acosa en forma de la llamada gripe española. Se trata de una gripe aviar especialmente virulenta que se cobra más de 20 millones de víctimas, más que la propia guerra. Los soldados que regresan se enfrentan a numerosos retos. Ed Sutherland, de Toronto, le escribe a su madre: «Espero que no me reproches el haberme casado con una chica de padre alemán. Rosa es muy cariñosa y sincera, y ha sido muy buena conmigo. Por favor, no la repudies antes de verla». El teniente Arthur Lapointe, del famoso Bandús, el 22º regimiento principalmente franco-canadiense, vuelve a Quebec. Y escribe: «El corazón me estalla de alegría por esta tierra que no creí que volvería a ver». Algunos miembros de su familia han muerto por la gripe. Su vecina perdió a su marido en la batalla de Vimy en 1917. La repatriación concluye. Una comisión especial informa: la mayoría de los hombres vuelven de la guerra con una especie de letargo mental. Han estado sometidos a la disciplina militar, los han alimentado y vestido, y han seguido órdenes durante tanto tiempo que han perdido su autonomía. La Comisión de Hospitales Militares de Canadá afirma con seguridad: que les quede claro a todos los soldados con discapacidad que la palabra imposible no sale en nuestro diccionario. El éxito que tengan luego en su trabajo dependerá de la energía y perseverancia que muestren a lo largo de la rehabilitación. $478.000 estadounidenses salen también de Francia. Pero no sin antes desinfectarse y quitarse todos los parásitos que cogieron en las trincheras y otros lugares peligrosos, como los burdeles. Pero lo que más preocupa a los médicos es la gripe española. Los soldados afroamericanos están bastante inquietos. En Francia no han sufrido racismo, pero ahora vuelven a casa, a la segregación del sur y al aumento de la violencia encabezada por el siniestro y secreto Ku Klux Klan. En las plantaciones de algodón, la vida no ha cambiado mucho desde la esclavitud, y los niños cantan un viejo espiritual que luego cantó Louis Armstrong. Febrero de 1919. En Nueva York se celebra el regreso de los soldados afroamericanos. Apocalipsis, la guerra interminable. Segunda parte, regreso al infierno. El director de la banda, James Reese Europe, recuerda: se oían gritos de júbilo en ventanas, tejados y calles. Al regimiento 369 se lo conocía como los Harlem Hellfighters. Los franceses lo sacaron de sus puestos en los muelles de carga y las vías de ferrocarril para luchar junto a ellos.
y lo hicieron de forma heroica. Uno de los grandes activistas de su causa, Marcus Garvey, proclama: "Creemos que a los negros no se nos debe privar de los derechos y privilegios comunes a los demás seres humanos". Sin embargo, el presidente Wilson cree en la segregación de blancos y negros. Y fuera de Estados Unidos, defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos. De vuelta en Estados Unidos, se embarca en una larga gira para movilizar a la opinión pública a favor del Tratado de Versalles. Wilson sabe que en Washington el Senado se muestra muy reacio. Es consciente de que los votantes de origen alemán están furiosos por las cláusulas del tratado que consideran insultantes e injustas con su antigua patria. Wilson también sabe que el Senado se muestra hostil con el acuerdo fundacional de la Sociedad de las Naciones. Les impone un pacto de defensa mutua a los Estados miembros, lo que podría llevar a una nueva intervención militar de Estados Unidos, cosa que nadie quiere. Wilson intenta contener este sentimiento y afirma: "No apoyar a la Sociedad de las Naciones supondría la desolación del mundo". Wilson trabaja hasta la extenuación y sufre una apoplejía que lo deja paralítico y mudo. ¿Qué hará el Senado de Estados Unidos? ¿Será posible la paz si rechaza el Tratado de Versalles y a la Sociedad de las Naciones? Mientras esperan la ratificación por parte de Estados Unidos, la prioridad más urgente de Europa es la reconstrucción. Bélgica y Serbia han sufrido graves daños, pero la destrucción en Francia es mucho peor. El norte y el este de Francia han sido arrasados. Stefan Zweig escribe: "Los furiosos corceles del apocalipsis se han alzado. La revolución y la hambruna, el terror, la epidemia y sobre todo la gran plaga del nacionalismo que ha envenenado la cultura europea". La guerra ha destruido un tercio del patrimonio de Francia. Hay unas cifras alarmantes de pueblos borrados del mapa, proyectiles y minas terrestres que no han explotado y campos contaminados con gas tóxico. Hay que limpiar la tierra de este océano de veneno. Una tarea ardua y peligrosa, como demuestran estos granjeros de Picardía, cuyos campos están plagados de proyectiles de los que deben deshacerse. A pesar de todo, retoman sus vidas como llevan haciendo siglos. Los franceses les ordenan a los prisioneros de guerra alemanes que desminen el país, lo que infringe la Convención de Ginebra, el acuerdo internacional que protege a las fuerzas capturadas. Sigue habiendo 300.000 de estos desdichados en Francia. Internado en el horrible campo de Souilly, cerca de Verdún, el soldado alemán Helmut Kohl escribe: "Me da la impresión de que me consideran un criminal. A cada hora que pasa me queda más claro el pesimismo de los franceses y su odio hacia nosotros. Quieren que paguemos". «22.105 prisioneros mueren en las ruinas, o simplemente de hambre. Pero los franceses también sufren. En los mercados, el precio de las judías y las patatas es el cuádruple que antes de la guerra. Los estadounidenses ricos salen al rescate de los franceses, como la heredera de un gran banco, Anne Morgan, que junto a la doctora Anne Murray Dyke fundaron esta primera ONG.
el Comité Estadounidense para la Francia devastada. Reforestan bosques destruidos por los proyectiles y transforman un palacete en un dispensario. Anne Morgan le escribe a su madre: «Nuestro trabajo es una alegría. Aquí somos útiles. Esta gente vivía sometida a la ocupación alemana. Su único alimento eran las remolachas que se les daban a las vacas. De noche dormían en el suelo frío. Y ahora vuelven a nacer». En Europa hay 6 millones de huérfanos a la deriva. A estos niños polacos, que milagrosamente han sobrevivido a las numerosas batallas en su tierra, se los acoge en Estados Unidos. En París, a los huérfanos que juegan a las batallas en Montmartre se les evita una vida de miseria cuando el gobierno francés los pone bajo la tutela del Estado hasta que alcancen la mayoría de edad. Rusia cuenta con innumerables huérfanos, sobre todo después de la guerra civil. La victoria de los comunistas en 1922 da lugar a los gulags, los campos de concentración de Lenin y más tarde de Stalin, por lo que más huérfanos se quedan en la calle y se convierten en black noise o pequeños criminales. El Reino Unido tiene su propio problema apremiante con los huérfanos delincuentes. La solución es radical: un billete solo de ida para el primer barco rumbo a las granjas de las amplias llanuras del oeste de Canadá. En Ottawa, el parlamentario J.S. Woodworth declara: «Estamos convirtiendo a los niños en mano de obra barata». En la actualidad, 1 de cada 10 canadienses es descendiente de estos niños desterrados. Del mismo modo, el Reino Unido comienza a exportar a las mujeres jóvenes que ahora no son capaces de encontrar marido. Ese denominado excedente de mujeres del Cuerpo Auxiliar Femenino del Ejército se dirige a Australia. ¿Cómo será el luto de los supervivientes? Uno de los mejores poetas lituanos, Oskar Miloš, expresa lo que sienten los padres, las viudas y los hijos al pasar por las interminables hileras de tumbas marcadas con una cruz, una estrella de David o una media luna con estas palabras: «Ay, los muertos, los muertos, los muertos al menos están menos muertos que yo». Muchas familias intentan repatriar a sus seres queridos fallecidos para poder visitar su tumba en el cementerio local. Pero primero hay que desenterrar sus restos. Y se graba a unas unidades especiales del ejército estadounidense llevando a cabo esta desagradable tarea. 230.000 cadáveres vuelven junto a sus familias. En Francia, donde se encuentra la mayoría de los cementerios militares, sigue habiendo 700.000 tumbas de soldados franceses y de las colonias, 750.000 de soldados alemanes, 300.000 de soldados británicos, incluidos 60.000 canadienses, y 34.000 de estadounidenses. Por todas partes, la gente intenta de manera desesperada ponerse en contacto con los espíritus de los muertos. El espiritismo es muy popular desde el siglo XIX. El sumo sacerdote del espiritismo de la época, Leon Denis, escribe: «Innumerables legiones de almas merodean entre nosotros, deseosas de comunicarse. Quienes murieron en la batalla solo quieren manifestarse ante sus seres queridos en la tierra». Por desgracia, estas sesiones de espiritismo no son más que otro timo. Para recordar a los muertos, honrarlos y unir al pueblo en su memoria, todo país, ciudad y pueblo debe tener un monumento.
Honran el heroísmo en combate, el pacifismo o la fuerza y la dignidad, como este caribú de bronce, un homenaje a 814 hombres de Terranova, por entonces parte del Imperio Británico, que murieron en la guerra y que no tenían ninguna tumba conocida. Escultores de todo el mundo trabajan día y noche para hacer frente a los miles de encargos de monumentos de la guerra. Londres, 11 de noviembre de 1920. El rey Jorge V y sus hijos, los futuros soberanos, dan comienzo a la primera ceremonia en honor al soldado desconocido. En este ataúd descansan los restos de un cuerpo sin identificar elegido al azar para conmemorar a los 500.000 desaparecidos sin enterrar y a todos los muertos del Imperio Británico. Los franceses se enteraron un mes antes de que se estaba organizando la ceremonia. El gobierno no había planeado ninguna conmemoración militar y la prensa estaba indignada. Un parlamentario de izquierdas grabó un discurso vengativo, uno de los primeros con sonido. Prends ta place pour qu'on ne puisse pas reprocher à la patrie que tu as sauvée d'avoir oublié le plus humble de ses vies, c'est le plus glorieux de ses héros. Et pour que les mères qui pleurent et qui ne savent pas où pleurer puissent dire un jour en s'agenouillant devant ta tombe: oh mon petit, peut-être est-ce toi. El soldado desconocido de Francia yace bajo el Arco del Triunfo, con una llama eterna sobre su tumba. Muchos otros países adoptan también este símbolo tan poderoso. En Bélgica, el rey soldado Alberto I convierte la ceremonia en un acto de unión para su pueblo. Washington, 11 de noviembre de 1921. A la ceremonia del soldado estadounidense desconocido asiste el mariscal Ferdinand Foch, comandante supremo aliado al final de la guerra. Este es el jefe Crow Plentycoops, que solo 30 años antes se había aliado con el ejército estadounidense en las trágicas guerras indias contra la nación Sioux. En el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, Plentycoops le entrega al soldado desconocido un palo de ataque, un arma de valentía de los guerreros. Foch le dice al general Pershing, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Francia: quiero ver a las tribus del lejano oeste. En Dakota del Norte conoce al enemigo mortal de la nación Crow, el jefe Sioux Tomahawk Rojo. Un comité de bienvenida le da un abrigo de piel y una pipa de la paz. Al general Foch lo apodan Trueno Furioso. En Washington, el presidente Wilson, enormemente debilitado por su apoplejía, está destrozado por su derrota en el Congreso. Estados Unidos se niega a ratificar el Tratado de Versalles. La votación refleja la opinión pública estadounidense profundamente aislacionista. El pueblo estadounidense ya no quiere entrometerse en asuntos ajenos ni volver a la guerra. Así es como Zelda Fitzgerald, la joven esposa del novelista F. Scott Fitzgerald, prototipo de la generación de los años 20, describe a sus coetáneas. Las jóvenes modernas despiertan de su letargo de predebutantes. Se dejan el pelo corto, se ponen sus mejores pendientes, se maquillan, se arman de audacia y se adentran en la batalla. Flirtean porque es divertido y llevan bañadores de una pieza porque tienen buen tipo. Y se niegan a aburrirse. Básicamente porque no son aburridas. Son conscientes de que las cosas que hacen son las que siempre han querido hacer.
Pero la felicidad es algo frágil. Al negarse a firmar el Tratado de Versalles, el Senado de Estados Unidos ha puesto en peligro el otro sueño de Wilson, el de la Sociedad de las Naciones. Por su parte, la sociedad ya se ha establecido en Suiza, el país de la neutralidad, a orillas del lago Le Mans. Pero sin Estados Unidos, ¿conseguirá mantener la paz esta precursora de las Naciones Unidas, formada a partir de la mayoría de los países del mundo? Los diversos tratados que suceden al de Versalles desencadenan infinidad de conflictos. Los tratados de Saint-Germain en 1919 y Trianon en 1920 disolverán el imperio austrohúngaro creando nuevos estados-nación, como una Austria más pequeña, Checoslovaquia y Yugoslavia, y también rediseñarán Hungría y Rumanía. El famoso derecho de autodeterminación de los pueblos no se ha respetado. Los alemanes están ahora en Polonia y Checoslovaquia, los húngaros en Rumanía y los croatas en Yugoslavia. El imperio austrohúngaro había mantenido unidos a todos estos pueblos en una paz relativa. De igual modo, el imperio otomano había impedido que diversas tribus árabes se destruyeran mutuamente. Pero con el Tratado de Sèvres del 10 de agosto de 1920, el Imperio Otomano, severamente castigado por haber apoyado a Alemania, se reduce hasta la Turquía actual, a excepción del enclave griego de la ciudad de Esmirna. Inglaterra y Francia redibujan el mapa de Oriente Próximo. Los franceses quieren expandir sus territorios coloniales tomando el control de Siria y el Líbano. Los británicos crean países nuevos: Transjordania, la actual Jordania, Palestina y, lo más importante, Irak, lo que les garantiza el control de la producción de petróleo. Wilson apoyó la creación de un Estado kurdo y durante unos meses existió, pero acabó desapareciendo a manos de los turcos. En Palestina, los romanos habían expulsado a los judíos de Jerusalén 2000 años antes. Los árabes, que ya alcanzan los 600.000, no se muestran nada hospitalarios con los sionistas judíos, que llevan huyendo hacia la tierra prometida desde el siglo XIX para escapar de la persecución en Europa Central y Rusia. Durante la guerra, los británicos, como el famoso coronel T.E. Lawrence, al que vemos aquí en las negociaciones del Tratado de Sèvres, les hicieron muchas promesas a los árabes a cambio de su apoyo contra los turcos, como poner fin a la inmigración de los judíos. Pero Lawrence de Arabia había sido manipulado, y esas promesas no se cumplirán. Los británicos autorizan la creación de una patria judía que 3 décadas después se convertirá en el Estado de Israel. Su primer presidente, Chaim Weizmann, hace un llamamiento a la emigración diciendo: «Debemos hacer que Palestina sea judía igual que Inglaterra es inglesa o Estados Unidos estadounidense». Es el principio de una guerra sin fin. En 1920, en una Turquía derrotada, en Constantinopla, la actual Estambul, la situación es tensa. Los aliados siguen ocupando tanto la ciudad como parte del campo, lo que resulta inaceptable para los nacionalistas y desemboca en una insurrección. La lidera el general Mustafa Kemal, quien en 1915 se resistió al desembarco de los ingleses y los franceses en Turquía. Este venerado oficial se niega a aceptar el Tratado de Sèvres y la pérdida de la ciudad de Esmirna. Declara: «Si cedemos a todas las exigencias de los aliados, será imposible contener su afán de codicia». Mustafa Kemal reúne un ejército de voluntarios y se enfrenta a los aliados y a los griegos durante 2 años para recuperar los territorios ocupados por ellos. El 9 de septiembre de 1922, su ejército entra en el último bastión ocupado por los griegos, Esmirna.
y le prenden fuego a la ciudad. Los turcos no solo quieren expulsar a los griegos, sino también a todas las minorías no musulmanas, y en especial a los armenios. Solo unos pocos afortunados consiguen escapar y exiliarse en Europa. En Ginebra, la Sociedad de las Naciones, aun habiendo fracasado en su intento de poner fin a la guerra y la masacre, consigue rescatar a millones de personas. Gracias a un hombre extraordinario, Fridtjof Nansen, un explorador polar noruego que tomó el mando del Alto Comisionado para los Refugiados y al que se le concederá el Premio Nobel de la Paz. Crea el pasaporte Nansen, un valioso documento para los apátridas, como el pintor Marc Chagall y el compositor Igor Stravinsky, que les permite cruzar las fronteras. 9 millones de hombres, mujeres y niños se convierten en refugiados de paz. Muchos de ellos quieren partir hacia los Estados Unidos, y todos acaban en el puerto de Cherburgo, al norte de Francia, que queda atestado. Los franceses construyen el famoso Hotel Atlantique, un centro de tránsito para emigrantes con sus propios servicios médicos y administrativos. Ya puede dar comienzo la larga travesía. Estados Unidos siempre ha acogido a los repudiados del mundo, como los irlandeses, los italianos y los judíos. En el pedestal de la Estatua de la Libertad, creada por el escultor francés Auguste Bartholdi, están grabadas las palabras de la poetisa judía Emma Lazarus. Dadme a los cansados, los pobres, las masas amontonadas que ansían libertad, a los desdichados desechos de vuestra orilla atestada. En Montreal, 30.000 judíos se manifiestan para llamar la atención sobre el destino de quienes se quedaron en Ucrania. $100.000 judíos fueron asesinados, atrapados en la guerra civil entre los bielorrusos, los zaristas y los rojos, los comunistas. Tras 4 años de conflicto, se acaban imponiendo los rojos, los bolcheviques, ya que son incluso más despiadados que sus contrincantes. 22 de diciembre de 1922. Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Una parte enorme del planeta se vuelve comunista. La economía de la URSS se ha venido abajo. Las cosechas se habían requisado para alimentar a las tropas. La primera gran hambruna de 1922 deja 5 millones de muertos. Desde todos los rincones del mundo llega ayuda humanitaria. William Safroth, miembro de la Administración de Socorro estadounidense, que salvará miles de vidas, relata: la gente se ve obligada a comer malas hierbas mezcladas con huesos triturados, corteza de árboles y arcilla, así como caballos, perros, gatos, ratas y paja de los tejados. Veo pequeños esqueletos raquíticos con la cara demacrada y palillos por piernas. A diario mueren una docena de ellos. El hedor es insoportable. Al final de la guerra civil, 1,5 millones de rusos huyen del país. 400.000 bielorrusos se asientan en Niza, en la Costa Azul o en París, en barrios adinerados. Quienes han huido con sus riquezas pueden vivir como reyes, y así lo hacen.
El príncipe Yusupov, uno de los asesinos de Rasputín, el enigmático asesor del zar Nicolás II, escribe: ¿Cómo no sentirse seguro en París, que sabe cómo animar a un extraño con una sonrisa? El príncipe tiene un amante, el joven gran duque Demetrio, que vive con la famosa diseñadora de moda, Coco Chanel. Cuando ella decide lanzar su perfume, Chanel número 5, Demetrio la convence para que le dé al frasco la forma de las petacas de vodka que usan los oficiales rusos. Pero no son solo los aristócratas ricos los que muestran una devoción absoluta al último zar. En sus memorias, Yusupov cuenta: por todas partes se ve cómo surgen nuevos negocios rusos. Restaurantes, tiendas, nuevas iglesias ortodoxas con sus colegios y residencias de ancianos. París se convierte en un destino natural para los inmigrantes. Los generales del zar y los antiguos oficiales de la Guardia Imperial no tienen más habilidades que las que adquirieron en el ejército, pero saben conducir, así que se convierten en taxistas. Formarán parte del folclore parisino durante mucho tiempo. El último se jubilará en 1970 a los 92 años. Los bielorrusos, como este taxista, ven con preocupación cómo se propaga la influencia soviética por el mundo. El gasto desorbitado en tiempos de guerra ha creado una profunda tensión social. Por todas partes la gente se une a partidos comunistas con su visión de una prosperidad común. En Londres, Berlín, Nueva York, Milán y Roma. El líder comunista italiano, Antonio Gramsci, vuelve de Moscú y asume su lugar como teórico marxista precoz. Afirma: vivir implica tomar partido. Para enfrentarse a los comunistas, los veteranos de guerra se agrupan en principio tras un ferviente poeta, el héroe de guerra Gabriele D'Annunzio. Ha criticado el Tratado de Versalles porque, a la hora de redibujar el mapa de Europa, los aliados le han entregado a Yugoslavia territorios habitados por italianos, incluidas Dalmacia y la ciudad de Fiume. Gabriele D'Annunzio lamenta: nuestra victoria ha sido mutilada. Y crea su milicia proclamando: Italia, ha llegado vuestro momento. Unos años maravillosos. Oigo el estruendo de las águilas que con sus garras despedazan la noche. Gabriele D'Annunzio consigue tomar la ciudad de Fiume. A continuación, el ejército regular lo expulsa, pero de forma respetuosa. Para el comunista Gramsci, esta tragicomedia no es más que otro síntoma de la decadencia del Estado burgués, y declara: el viejo mundo se muere, el nuevo mundo lucha por nacer, y en este ocaso, de repente aparece un monstruo. Ese monstruo es Benito Mussolini. Su mujer, Rachele, escribe: tenía los ojos fosforescentes y la mirada penetrante. Sus pupilas parecían emanar rayos. Sabía que sus ojos ejercían un poder increíble sobre todo el mundo. Mussolini comenzó su carrera como periodista socialista. Se volvió nacionalista durante la guerra. En 1919 creó el movimiento fascista, cuyo nombre se deriva de sus Facci di Combattimento, o brigadas de combate. Mussolini va a rebufo de Gabriele D'Annunzio y se lo copia todo: las camisas negras, el saludo romano, la daga alzada y el grito «A noi, a noi», a nosotros, a nosotros. Pero Gabriele D'Annunzio tenía 2.500 hombres en 1919. En 1922 Mussolini tiene 300.000. Con sus eslóganes,
Mussolini une a los veteranos, las personas con discapacidad física por la guerra, los parados, la clase media y hasta a las personas con discapacidad intelectual, a las que les cuesta hacer el saludo fascista. Y a toda la clase marginal que, tras las peleas callejeras, se escriben en las vendas: me ne frego, me da igual. Mussolini promete restaurar el orden social. Les da a sus brigadas un arma, un bastón de madera para golpear a los comunistas y prenderles fuego a sus casas del pueblo. Mussolini afirma: restauraré la disciplina en las fábricas. Esto agrada a los grandes empresarios como Agnelli, fundador de Fiat, y Pirelli, el fabricante de neumáticos. El 28 de octubre de 1922, Mussolini organiza una demostración de fuerza con un nombre muy pretencioso: la Marcha sobre Roma. Él llega desde la comodidad de un tren desde Milán. Ha cambiado su camisa negra por un traje y corbata que lo distingan como estadista entre sus seguidores fascistas. El rey Víctor Manuel III le pasa las riendas del poder para desgracia del pueblo italiano. Apoyado por la Iglesia, Mussolini hace un uso inteligente de la propaganda y llena campos de concentración con sus adversarios, dando paso a un régimen anticomunista autoritario. Un año después, en 1923, los veteranos alemanes también se unen en torno a su líder en tiempos de guerra, el general Ludendorff, que ahora apoya al líder del partido nazi, Adolf Hitler. Hitler declara: nuestro pueblo está sometido a tal miseria que, si no actuamos ahora, se unirán a los comunistas. Los aliados ayudarán a Hitler con una serie de meteduras de pata, como la ocupación belga y francesa de la región minera de Ruhr, de Alemania, donde el carbón se incauta en concepto de compensación forzada. Lo que lleva a una crisis económica y a una gran inflación. A medida que se imprimen billetes lo más rápido posible, la moneda se devalúa a un ritmo vertiginoso. Una hogaza de pan cuesta 460.000 millones de marcos. Una niña alemana de 13 años, Irma Lang, cuenta: cuando papá llega a casa con el jornal, salimos corriendo a gastárnoslo, porque si no, en breve no valdrá nada. La tensión entre los alemanes del Ruhr y los ocupantes franceses y belgas aumenta. El 10 de marzo de 1923, un oficial francés golpea a unos espectadores alemanes que no se quitan el sombrero a la llegada del cortejo fúnebre de la víctima de un ataque. Entre tanta inestabilidad, Hitler intenta hacerse con el poder el 9 de noviembre de 1923. Pero el ejército y la policía se mantienen leales a la República Alemana y el golpe de Estado fracasa. Hitler va a la cárcel. De momento. Stefan Zweig habla por boca de muchos al decir: en este año 1923 las esvásticas han desaparecido. Las tropas de asalto y el nombre de Adolf Hitler han caído en el olvido. Pero Zweig no podría estar más equivocado. Desde su celda, Hitler preparará su venganza. Escribe su libro Mein Kampf, Mi lucha, un manifiesto en contra del Tratado de Versalles y de Francia.
La amenaza totalitaria es real. En España, el general Primo de Rivera, también inspirado por Mussolini, se hace con el poder el 23 de septiembre de 1923 y establece una dictadura. Este golpe de estado militar maravilla a un oficial joven y ambicioso, Francisco Franco. Conocido por su disciplina y fiereza, a sus 33 años, Franco se convertirá en el general más joven de Europa y próximo dictador de España. En 1921, es uno de los líderes de la Legión responsable de mantener el orden en el Rif, una zona de Marruecos controlada por España. Los franceses dominan el resto del país. Durante la Guerra Mundial, en las minas de hierro de la región, los marroquíes fueron obligados a trabajar hasta la extenuación para proveer a las fábricas de munición francesas. El pueblo marroquí se rebela contra tal explotación. En el mundo árabe surge un líder nacionalista llamado Abdelkrim. Es un erudito instruido de unos 50 años que ha conseguido unificar a las tribus bereberes a su alrededor. Comienza infligiendo una aplastante derrota a los españoles en la batalla de Anual, el 21 de julio de 1921. Los hombres de las tribus del Rif derrotan a 20.000 españoles. 13.000 de ellos resultan heridos o muertos, y los supervivientes se retiran en mitad del caos. Los franceses intervienen para luchar junto a los españoles. ¿Es el principio del fin de la colonización? La guerra del Rif presagia todos los horrores del futuro. Aquí, un soldado marroquí ha decapitado a su hermano rebelde. Las atrocidades aumentan en ambos bandos. Los franceses y los españoles hacen uso de todas las armas de su arsenal, incluidos los ataques aéreos. Algunas bombas van cargadas del horrible gas mostaza, utilizado por los alemanes en 1917. Atracando su flota tras la línea enemiga y avanzando con tanques, acaban derrotando a Abdelkrim. Se rinde ante los franceses el 27 de mayo de 1926. Su rendición se graba para los noticiarios de los cines que quieren tranquilizar a los espectadores proclamando: su anciano padre y su familia recurren a la protección de los vencedores. La guerra del Rif se convertirá en la inspiración para toda guerra de descolonización posterior en África y en todo el mundo. También marca un punto de inflexión decisivo. A partir de ahora, el mundo se estructurará en torno a una nueva línea divisoria. La gente había perdido su conciencia religiosa y su identidad durante la guerra. Encontrarán un nuevo significado, un nuevo proyecto y una vocación en el activismo político. 1926, la fiebre del fascismo aumenta en todas partes, como en Inglaterra. La fiebre comunista también aumenta por todo el mundo, incluida Nueva York. Estados Unidos intenta expulsar a sus comunistas. Se les dará un billete solo de ida hacia la cuna del socialismo a bordo de este barco apodado el Arca Soviética. Además de al terror rojo, los estadounidenses se enfrentan a la ley seca. Prohibiendo el alcohol, los conservadores esperan imponer su moralidad a una sociedad desenfrenada. Y así da comienzo una frenética caza a los contrabandistas de todo tipo de alcohol, destilado tanto en Canadá como en Estados Unidos. La policía estadounidense recurre a todos los medios a su disposición para destruir el contrabando.
La ley seca es una bendición para la mafia italoamericana que ahora refuerza su dominio sobre Estados Unidos. Al Capone tiene un papel central en la historia de los gángsteres. Los estadounidenses rebosan vida. Los ritmos del jazz dan lugar a nuevos bailes como el Charleston. Quieren olvidarse de todo. Quieren dejar de pensar. El escritor estadounidense John Dos Passos vaticina: el siglo XX será de Estados Unidos. Estará dominado por el pensamiento estadounidense. El progreso de Estados Unidos le dará color y un rumbo. La regeneración del mundo, tanto física como moral, ya ha comenzado. Y las revoluciones nunca suponen un retroceso. El jazz ha cruzado el Atlántico. En París, Josephine Baker es la pionera. Cuando el escritor francés Jean Cocteau la ve por primera vez, exclama: el erotismo acaba de encontrar su estilo. Se trata de los locos años 20 de Montmartre y Montparnasse. Las memorias de Ernest Hemingway en París, París era una fiesta, serán su último libro. Escribió: vivir en París era como si a uno le regalaran un gran tesoro. Los ritmos del Charleston también inundan todos los rincones de Berlín. En su libro El mundo de ayer, Stefan Zweig escribe: con la disminución del valor del dinero, todos los demás valores empezaron a decaer. Era una época de enardecido éxtasis, una curiosa mezcla de intranquilidad y fanatismo. Las ideas más extravagantes e incontrolables dieron una cosecha dorada. En medio de la locura de estos años de la posguerra, hay quienes quieren sentirse vivos y enterrar de una vez por todas esos recuerdos de desastres y muerte. Otros esperarán que Hitler ponga fin al Tratado de Versalles, rearmando a Alemania. Las crisis financieras debilitarán las democracias, y otra guerra mundial, que un día parecía impensable y luego una amenaza real, podría ser inevitable. Y aún así, tras el 11 de noviembre de 1918, personas de todo el mundo demostraron su gran capacidad para empezar a vivir de nuevo. ¿Sabrán luchar para garantizar que la próxima guerra sea de verdad la última? ¿Y serán capaces de mantener la paz?